Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio en la Logia Blavatsky. Continuamos con el libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 13, conceptos erróneos acerca de la sociedad teosófica, en el subtítulo Teosofía y matrimonio. Nuevamente bienvenidos y adelante, querido Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos, como siempre, agradeciéndoles su presencia amable y siempre deseosa de participación, que eso es lo más importante, que ustedes participen. Desde luego que ya desde su presencia es muy importante, pero si participan preguntando o dando un punto de vista, todos nos enriquecemos y eso es lo mejor. Así que vamos a continuar con el análisis de los textos de la clave de la teosofía y ahora vamos con la teosofía y el matrimonio. Vamos a ver qué nos dice la señora Blavatsky respecto del matrimonio y su relación con la teosofía o al revés, la teosofía y la relación con el matrimonio. La pregunta dice, otra pregunta deseo haceros. ¿El hombre debe casarse o permanecer soltero? Esto depende de la clase de hombres a que os refiráis. Si se trata del que se propone vivir en el mundo, del que aún siendo un sincero teósofo, un trabajador celoso de nuestra causa, todavía está ligado al mundo por sus obligaciones y deseos, del que en una palabra siente que no ha concluido para siempre con lo que los hombres llaman la vida y solo desea una cosa, conocer la verdad y ser capaz de ayudar a los demás. Entonces digo que no hay motivo para que no se case si quiere correr los riesgos de esa lotería en la que salen tan pocos números premiados, es decir, el matrimonio. Supongo que no nos creeréis absurdos y fanáticos hasta el punto de predicar también contra el matrimonio. Por el contrario, el matrimonio, salvo algunos casos excepcionales de ocultismo práctico, es el único remedio contra la inmoralidad. Bien, entonces vamos a analizar este texto. Entonces, en este caso, como estamos hablando de estudiantes de teosofía y de estudiantes sinceros, vamos a decir, que trabajan incansablemente por difundir el conocimiento teosófico y, y que están aún ligados a las cosas materiales de este plano, pues entonces para ese tipo de personas eh, no hay ningún problema en que puedan estar casados. Es más, deben estar casados, porque en un matrimonio, sea que tenga o no tenga hijos, siempre habrá la posibilidad de un crecimiento mutuo entre la pareja, entre ambos que conforman un matrimonio. ¿Y por qué es importante eso? Precisamente porque por más que digamos que nos conocemos durante el noviazgo, pues es difícil. Solamente se conoce uno más a fondo en la personalidad, ya que está uno viviendo juntos, porque empiezan ahí las costumbres de donde, de la familia de donde provengo, y bueno, proviene cada uno de los miembros del matrimonio, y eso, desde luego, que les interesa a ambos llegar a acuerdos que les permitan caminar juntos con el mismo objetivo, porque de lo contrario, las cosas no funcionan. Entonces el matrimonio es eso, es la unión de dos almas, más que de dos personas, debe considerarse desde el punto de vista interno. Es el matrimonio, es la unión entre dos almas que están evolucionando y que quizá ya tengan lazos kármicos de vidas anteriores, de encarnaciones pasadas. Y entonces deben continuar para llegar a los acuerdos que sean necesarios para armonizar sus vidas. Y desde luego, esa armonización vendrá, desde luego, de la comprensión que se tenga
acerca del sentido de la vida en matrimonio. Es decir, que deben colaborarse unos con otros, el uno con el otro para que las cosas funcionen correctamente. Entonces, ello exige sacrificio, no como un dolor, no como algo doloroso, sino como una ofrenda en bien del matrimonio. Y cuando hay hijos, desde luego que también es muy importante porque se crea, derivado del matrimonio, se crea una familia. Y en esa familia esa familia viene a ser como el crisol en el que se forjan todas las almas que pertenecen a esa familia, a través de sus experiencias, de sus vivencias, del intercambio de emociones, de ideas, de pensamientos, de acciones y todo esto. Hay una gran enseñanza dentro de la familia. Todos los que hemos tenido una familia, ya sea como hijos o como padres o como hermanos, sabemos que eso es así. No voy a enseñarles nada de lo que ya han vivido cada uno de ustedes, de lo que hemos vivido cada uno de nosotros. Eso es así. Eh, a veces llegamos a una familia disfuncional, a veces en una familia muy trabajadora, a veces en una familia muy armónica, muy amorosa, etcétera. Hay diferentes tipos de personalidades dentro de la familia, porque eh, no todas las familias cumplen con el ideal de que sea una familia armónica. Generalmente hay problemas. Mi papá decía que en la familia se asemeja como los dedos de la mano. No todos los miembros de la familia son iguales. Unos piensan de una manera y sienten de una manera y otros, por el contrario, piensan diferente y sienten diferente. Entonces, eh, ese, ese núcleo familiar viene a ser como el taller o como el gimnasio donde nos estamos capacitando, nos estamos preparando para la competencia, para el trabajo que debemos hacer en esta encarnación, en esta vida, ¿no? Entonces, todo eso corresponde a la vida en matrimonio, porque hay obligaciones, desde luego, hay deseos que se tienen que cumplir, hay anhelos, hay planes, hay proyectos y todo eso tiene que ver en la vida de matrimonio, ¿sí? Y entonces, como decía, una vez de que hay un matrimonio, pues lo más seguro es que haya hijos y esos hijos también deberán recibir una educación y demás, de lo cual hablaremos esta misma noche, yo creo, acerca de la educación. Bien, pero el libro del ocultismo práctico, eh, les voy a leer lo que dice respecto de aquellos que desean abrazar la vida espiritual más elevada, más en serio, ¿sí? Entonces, por eso dice, salvo algunos casos excepcionales de ocultismo práctico, es el único remedio contra la inmoralidad. Bueno, aquí me detengo otra vez para después pasar a lo del ocultismo práctico. Eh, Aquí también, sí, eso también sería lo ideal, que el matrimonio fuera el remedio contra la inmoralidad, es decir, contra el dispendio incontrolado o descontrolado de las energías vitales y demás, pero no es así. Eh, Se vuelve en algunos casos un, un campo donde se vive una guerra por la inmoralidad de uno o de ambos dentro del matrimonio. Entonces, todo esto es así. Eh, Por sí mismo, el matrimonio no puede curar eso. Depende también de las personas que están involucradas. Por supuesto que no hay remedios fáciles en la vida, y menos en el matrimonio. Así que hay que luchar contra todo lo que sea necesario luchar, pero sí, no es un remedio infalible, desde luego.
Ese es mi punto de vista. Bien, ahora vamos a ver, es un poco larga la lectura, pero creo que vale la pena. Dice, es para aquellos que ya están como aspirantes al discipulado. Dice, así pues, ¿cómo le sería posible al hombre entrar por la angosta puerta del ocultismo, estando sus cotidianos pensamientos ligados a todas horas con las cosas terrenas, con deseo de poderío, concupiscencias, ambiciones y deberes que, si bien honrosos, no dejan de ser terrenos? Aún el amor a la familia, el más puro e inegoísta de los afectos humanos, es un obstáculo para el verdadero ocultismo, porque si ponemos, por ejemplo, el santo amor maternal o el conyugal, aún en estos mismos sentimientos, analizados a fondo y enteramente cernidos, encontraremos egoísmo personal en la madre y egoísmo dual en los cónyuges. ¿Qué madre no sacrificaría sin vacilar 100,000 vidas que tuviera por el hijo de sus entrañas? ¿Y qué amante marido no satisfacería los deseos de su amada esposa aún a costa de la dicha ajena? Esto nos lleva al siguiente paso en la explicación. Se nos dirá que esto es lo natural, pero aunque lo sea según el código de los humanos afectos, no lo es según el código del divino amor universal, porque mientras el corazón palpite de amor tan solo por unos cuantos seres, los más queridos e inmediatos, ¿cómo podrá el resto de la humanidad estar en nuestras almas? ¿Qué resto de amor y solicitud quedará en nosotros para profesarlo a la gran huérfana? La gran huérfana es la humanidad. ¿Y cómo se hará oír la tenue y callada voz en un alma enteramente ocupada en sus predilectos deudos? ¿Qué lugar se deja allí para las necesidades de la humanidad en conjunto, de modo que el corazón las sienta y a ellas responda fácilmente? Con todo, quien aspire a aprovecharse de la sabiduría de la mente universal ha de lograrlo mediante la humanidad entera, sin distinción de raza, temperamento, creencia ni condición social. Solo el altruismo, no el egoísmo, ni aun en su más noble y legítimo concepto, puede conducir al hombre a identificar su individualidad yo con el yo universal. El verdadero discípulo del verdadero ocultismo ha de consagrarse a la obra de satisfacer las necesidades de la humanidad si quiere adquirir la teosofía o sabiduría divina y conocimiento. El aspirante ha de escoger absolutamente entre la vida del mundo y la vida del ocultismo. Inútil y vano intento es conciliarlas, porque nadie puede servir a dos señores y complacer a ambos. Nadie puede servir a su cuerpo y a su yo superior, ni cumplir los deberes de familia al propio tiempo que los de la humanidad entera, sin privar a una o a otra de sus derechos, porque si presta oído a la tenue y callada voz, no podrá escuchar el clamor de sus pequeñuelos, o si atiende a las necesidades de estos, quedará sordo a la voz de la humanidad. El casado que intente seguir el verdadero ocultismo práctico en vez de la filosofía teórica, como en nuestro caso, habría de sostener una incesante y desatenta lucha, porque continuamente vacilaría entre la voz del impersonal divino amor a la humanidad y la del amor personal terreno, lo cual solo podría conducirlo al fracaso en uno u otro, o tal vez en ambos deberes. Vean ustedes qué hermosura de texto, cuánta sabiduría encierra, porque aquel que desee ingresar a la práctica del ocultismo, deberá olvidarse del mundo por completo. Es más, deberá olvidarse hasta de sí mismo. Ha de entregarse por completo al servicio de los demás, sin distraerse. Ya la etapa por la que tuvo que pasar el aspirante al discipulado ya quedó atrás, es decir,
ya los afectos personales y de familia ya se borran de la vida del aspirante al discipulado y más aún del discípulo. Entonces, aquí cabe recordar eh, aquella alegoría de ¿no veis acaso que el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza? Es decir, se vuelve un solitario completamente, porque está no solamente de la familia, sino de todo lo mundano, de todos los placeres y de los deberes que se tienen en el mundo. ¿Para qué? Para cumplir con el deber supremo de amar a los demás, de practicar el altruismo a costa hasta de su propia vida. Entonces, esto es una cosa tremenda. Hay ocasiones en que yo veo que van a dar clases de ocultismo y de esoterismo y cosas por el estilo. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es limpiar la mente y el corazón de la basura que traemos, porque si no, entonces, pues no sirve de mucho. Por ejemplo, estas recomendaciones, como la que leí, y las aclaraciones que hace la señora Blavatsky, pues efectivamente podemos estudiarlas, pero eso no es el ocultismo realmente que se enseña por parte de los maestros. Esto solamente son algunas instrucciones acerca de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y por qué, cuáles son las causas, las razones que motivan todo esto. El que quiere, el que quiere abrazar la vida del ocultismo, repito, ha de olvidarse hasta de sí mismo, entregar su vida por completo a la causa del maestro o la causa de los maestros. Esto. Sí, gracias, buenas noches a todos. Adelante, Salomón, buenas Sí. noches. Oye, Enrique, con respecto a la fidelidad de los matrimonios, ¿es cuestión cultural o hay algo que mencione la señora Blavatsky? Porque no lo escuché, no escuché algo relacionado con eso, pero mi pregunta ¿es cultural o se necesita tener esa fidelidad hacia la pareja? Gracias. Bueno, si dijéramos que si es cultural, pudiéramos decir que se atiende a, a una forma de vida que aunque no sea un código, digamos, establecido, pero pues en la vida de la humanidad, de los seres humanos, pues ocurre. Y pudiéramos decir que es un agregado cultural, nada más, pero no necesariamente tendría que ser una cultura así. Porque si nos vamos al asunto de que, por ejemplo, hay ciertas religiones o ciertos países que permiten el, el matrimonio de un hombre con varias mujeres, y hay lugares también donde una mujer tiene varios hombres, y es normal, y eso no es infidelidad, eso es lo normal, no hay inmoralidad ni hay infidelidad en ese caso, ¿sí? Lo cierto es de que si vamos a la cuestión interna del ser, es decir, del hombre o mujer, me refiero al ser humano, eh, sus valores éticos deben prevalecer por encima de cualquier otra cosa. Eso, digamos, a como estamos acostumbrados, que no tenemos una ley como, por ejemplo, en los países árabes y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que apelar siempre a los valores éticos del ser humano, ¿eh? Y eso tiene que aplicarse. Eso, si se está lastimando, si se está ofendiendo el honor o la dignidad de otro ser humano con la infidelidad, pues es claro que no debe hacerse. Eso es lo que yo opino. La pregunta es, ¿pero por qué no han de poder adquirirse esos poderes y esa sabiduría en la vida matrimonial? Comprenderéis que no podemos entrar en cuestiones fisiológicas, pero puedo contestaros de un modo satisfactorio
y que creo suficiente, el cual os explicará las razones morales que tenemos para ello. ¿Puede el hombre servir a dos amos? No. Por lo tanto, es imposible para él dividir su atención entre el ocultismo y una mujer. Si lo intenta, bueno, y dice y una mujer, pero también puede ser de la mujer hacia el hombre, ¿no? Si lo intenta, no podrá seguramente hacer ambas cosas como es debido, y permitidme que os recuerde que el ocultismo práctico es un estudio demasiado serio y peligroso para que lo emprenda un hombre si no obra con la mayor sinceridad y no está dispuesto a sacrificar todo y a sí mismo ante todo para alcanzar su objeto. Es decir, eh, desapegarse de cosa material para dedicarse por completo al servicio de los demás. Mas esto no se aplica a los miembros de nuestra sección interna. Solo me refiero a aquellos que están resueltos a caminar por el sendero del discipulado, que conduce a la meta más elevada. Muchos de los que entran en nuestra sección interna, si no todos, solo son principiantes que se preparan en esta vida para entrar realmente en aquel sendero en vidas futuras. ¿Sí? Y así es efectivamente, ¿no? Como lo dice aquí, que este es un asunto demasiado serio y además peligroso para aquellos que ignoran lo que puede ocurrirles, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del alma que está intentando progresar, porque una equivocación en el sendero del ocultismo es una catástrofe. Se habla de algún aspirante al discipulado que cometió un error grave y creo que ya regresó a tener la oportunidad, porque ya era un ser muy evolucionado, 11,000 años después de haber cometido ese error. O sea, como se dice, creo que en La Voz del Silencio, ¿no? Que si uno pone un pie en el peldaño, aunque sea el primer peldaño o cualquiera de los peldaños de la escala de oro del ocultismo, si uno pone un pie que esté lleno de suciedad, entonces la escalera completa cederá y caeremos hasta el fondo, o caerá hasta el fondo aquel que cometa un error de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, por eso dice que eh, si no obra con la mayor sinceridad ese aspirante y que esté dispuesto a sacrificar todo, pues es mejor que no lo intente, es mejor que espere. En ocultismo y en la vida en general, a través de la ley de evolución, recordemos que la evolución no da saltos en la naturaleza. Todo es paulatino, todo es gradual. No hay que comer ansias, no hay que acelerarse, porque si no estamos preparados, si no tenemos la suficiente fuerza, entonces será imposible poder hollar o caminar en ese sendero. ¿Eh? Entonces, en el caso que refiere aquí de la sección interna o de la escuela esotérica, que existe en la mayoría de los países, existen hermanos que están afiliados a esa sección, pues ni aún ellos todavía se les puede considerar, eh, salvo algunas excepciones muy raras que pudiera ser, ¿no? Porque ya ese hermano, ese ser humano, ya está capacitado y ha hecho el trabajo apropiadamente, ¿no? Entonces, ya quizá en la siguiente encarnación ya sea tomado en cuenta por algún maestro para que pueda intentar continuar su crecimiento espiritual. Hola, buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos. Tengo una Buenas pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si dentro de nuestro matrimonio, dentro de la pareja que nosotros vamos o elegimos,
realmente uno es muy espiritual y el otro es más material. Y de repente, pues, tenemos que decidir si subimos el peldaño o nos quedamos dentro del peldaño de él. Y a veces es un poquito difícil, ¿no? Porque se tienen dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Ahí, ¿qué nos aconsejarías, Enrique? Porque realmente uno es más material y otro es más espiritual. Gracias. Como acabo de decir hace rato, en el matrimonio se atienden los asuntos personales entre la pareja, ¿sí? Pero aquel que quiera dedicarse al ocultismo debe olvidarse de su padre, de su madre, de sus hermanos, de la pareja y dedicarse por completo al objetivo más grande, más elevado, mucho más amplio, que es el servicio a la humanidad. Eso es todo. Así de sencilla la respuesta, pero no en el quehacer. Eso ya es otra cosa. Pero sí, tiene que optar por una cosa o por otra. Si le mueven los sentimientos de decir, no, pues no puedo abandonar a mi pareja, pues entonces su lugar es ahí, no hay más. Si quiere dedicarse al ocultismo para que sirva a toda la humanidad, entonces deberá olvidarse de todo, como se dijo en el texto. Así es. Así de contundente es la respuesta, porque en el ocultismo no se admiten componendas, ni se admiten disculpas, ni nada. En el ocultismo se es o no se es, punto. Eso es todo. Adelante, Ángel. Sí, hermano. Mire, la misma Blavatsky en Ocultismo Práctico y en otras obras, ella nos aconseja que mientras nosotros no seamos, ella lo dice en otras palabras, pero para hacer ocultismo práctico hay que ser primero clarividente, como primera medida, porque el ocultismo práctico es hacer lo que ella hacía, como fue sacar una tacita para completar un set de cosas. Ella lo podía hacer porque ella era una ocultista práctica. Ahí ella dice que nosotros somos ocultistas, pero filosóficos. O sea, lo que nosotros llevamos en este momento es arreglar nuestra vida en todo sentido, nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, por eso ella dice que, pues que no, porque sí es peligroso. Además, hay que tener en cuenta a qué se llama, a qué entiende la gente por espiritualidad o por ocultismo. Porque ocultismo simplemente es algo que no todo el mundo lo conoce, pero no está velado. Entonces, la espiritualidad, realmente, ¿qué es lo que es? Eso también hay gente muy confundida pensando que la espiritualidad es una cosa que realmente no es. Y por ejemplo, una persona que sea muy compasiva, que pueda trabajar el camino de un bodhisattva, cosas así, es verdadera una persona espiritual, pero no lo puede ser psíquicos. Hay gente que dice, no, yo soy muy espiritual porque yo veo auras. No, eso no es espiritualidad. Eso es un poder que se está desarrollando, pero la espiritualidad es otra cosa. Así que estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho. Muchas gracias, hermano, por permitirme. Gracias, Ángela. Efectivamente, sí, son muchos los pasos previos que se tienen que dar para ir limpiando ese sendero que pretendemos hollar, que pretendemos caminar, recorrer precisamente. Y eso es, como bien decir, ya no tener pensamientos egoístas y por lo tanto emociones y acciones egoístas. Entonces, no es un camino sencillo, desde luego. En nuestro caso, consciente o inconscientemente, querámoslo o no,
estamos en ese trayecto, estamos avanzando, nos estamos enterando de estas cosas. Algunos asimilaremos esto como un conocimiento, como un acervo para nuestra historia. Algunos otros tomaremos algo y lo pondremos en práctica, lo que podamos. Y algunos otros, seguramente los menos, pues aprovecharán completamente el estudio y pondrán manos a la obra y estarán dando los pasos y las acciones correspondientes, y donde se nota o se note que hay una verdadera mejoría, que hay un verdadero cambio interno, porque se nota. Decías que el ocultismo no está velado. Digamos, el velo existe para aquel que no está preparado, por supuesto, solamente en ese caso. Desde luego que las puertas del ocultismo están abiertas, Claro. pero no hay muchos que estén capacitados para poder ingresar en ese sendero del ocultismo. Entonces, no los maestros, ni el ocultismo mismo, sino nosotros mismos cerramos esa puerta. No podemos verla. Entonces, los velos los tenemos nosotros, y esos velos son los que hay que quitar. Volvernos amorosos, altruistas, al servicio, ponernos al servicio de los demás, y eso va quitando esos velos. La puerta siempre está abierta, pero no para todos. Gracias, Ángel. Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta, ya dentro de los términos de la teosofía y la educación. Pregunta: uno de vuestros más poderosos argumentos sobre la imperfección de las formas de religión existentes en Occidente, como también hasta cierto punto sobre la filosofía materialista, tan popular ahora, pero que parece consideráis como una abominación de la desolación, es la mucha miseria que existe de modo innegable, en particular en nuestras grandes ciudades, pero tendréis que reconocer seguramente cuánto se ha hecho y se está haciendo para remediar ese estado de cosas por medio de la propagación de la educación y de la cultura. La respuesta a tan larga pregunta es muy corta y dice: las generaciones del porvenir difícilmente os agradecerán una, entre comillas, propagación semejante de la cultura, ni favorecerá mucho a las masas pobres y hambrientas vuestra presente educación. En este sentido, les voy a leer, creo que es la primera carta, o una de las cartas al señor Hume, de parte del maestro KH, que dice lo siguiente respecto a la educación. Dice el maestro: ¿cuál es el bien, dices, que puede obtenerse para mis semejantes y para mí mismo? Es decir, los dos son inseparables, por medio de las ciencias ocultas. Cuando los nativos vean que los ingleses e incluso algunos funcionarios elevados de la India se interesan en sus ciencias y filosofías ancestrales, ellos mismos se entregarán abiertamente a su estudio. Y cuando lleguen a darse cuenta que los antiguos fenómenos, entre comillas, divinos, no eran milagros, sino efectos científicos, la superstición disminuirá. Así, el más grande mal que ahora oprime y retrasa el renacimiento de la civilización india desaparecerá con el tiempo. La tendencia actual de la educación es hacerlos materialistas y desenraizar la espiritualidad, con un poco de comprensión de lo que querían significar sus ancestros por medio de sus escritos y enseñanzas. La educación se convertiría en una bendición, mientras que ahora es frecuentemente una maldición.
Bien. Dice, actualmente los nativos no educados, así como los que están instruidos, consideran a los ingleses como demasiado prejuiciados debido a su religión cristiana y a la ciencia moderna, como para preocuparse por comprenderlos a ellos y a sus tradiciones. Ellos mutuamente se odian y desconfían unos de otros. Entonces, lo que se desprende de esto, según comprendo, es de que hasta hoy en día, si hace más de 100 años, la tendencia era una educación materialista de logros, de preparar al ser humano para obtener logros materiales, éxito o poder sobre los demás, eso sigue prevaleciendo, eso existe todavía, ¿sí? Eso está sucediendo ahora mismo. Y bueno, aquí en México se cambiaron los libros de texto, por ejemplo, y en uno de los libros de texto hay un texto que dice más o menos así, que el niño debe confiar en lo que dicen los libros, así textual, ¿sí? Entonces, de esa manera se está haciendo un encauzamiento, se le está dando una dirección al niño en sentido contrario a la que yo creo que debe ser. Al niño hay que enseñarle a tener confianza en sí mismo para que aprenda a discernir, para que aprenda a ver lo positivo y lo negativo en los conceptos. Eso es fundamental, que aprenda a razonar efectivamente, ¿verdad? Porque si de entrada se le está diciendo que confíe en lo que dicen los libros, pues entonces ya es encajonarlo, es enjabularlo, es ponerle límites. Y yo creo que al niño hay que favorecerlo con un pensamiento libre. Eso es lo que debe ser, porque de lo contrario se está cayendo en un conductismo terrible, en el cual los niños ya no deben de pensar por sí mismos, sino que deben obedecer lo que diga el libro y se acabó, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que atender, toda la educación tiene que atender a los valores éticos, fundamentalmente, ¿eh? Y a que tenga que comprender el niño que todo es una unidad, que él es parte de esa unidad y que por lo tanto debe trabajar en favor de esa unidad. Desde luego que pues, las cosas en la educación oficial actualmente no están dadas para eso, están dadas para la acumulación de riquezas, para el éxito y demás, a preparar a los educandos para que sean obreros o que sean mano de obra en los países más desarrollados y también en las propias naciones donde se están desarrollando, ¿no? Entonces, es un tema muy difícil, ¿no? Pero se ha olvidado tanto la religión como los docentes o los gobernantes se han olvidado o no lo saben, porque así es efectivamente, yo creo, de que somos almas que estamos evolucionando. No somos personas, hombres de carne y hueso, que solamente venimos por una vez y aquí se acabó todo. Si se tuviera el conocimiento de la verdadera, o sea, de la eh, función que tiene la evolución, pero la evolución espiritual, no la evolución física solamente. Entonces, lo físico, lo material y lo espiritual, pues van de la mano. Y lo espiritual tiene que espiritualizar a lo material. ¿Cómo es eso? Enseñando a los niños que van a ser ciudadanos a que todos dependemos de todos y que debemos hacer causa común. Entonces, de esa manera, no habrá tantas guerras como hay ahora, porque eso es lo que mueve fundamentalmente.
el egoísmo por el poder, el egoísmo por acumular y el miedo también, el miedo que ocasiona que otros tengan más poder que nosotros. El miedo también nos impulsa a luchar, a querer fortalecernos para oponer resistencia a aquellos que quieren aplastarnos, avasallarnos. Entonces, mientras haya una educación de esa naturaleza, la humanidad seguirá perdida, hundida, extraviada, confundida, como le está hoy en día. ¿Sí? Gracias, hermano Enrique. Sí, yo Adelante. quería hacer un comentario respecto a lo siempre visionaria que fue nuestra maestra, ¿no? Porque ella está viendo la educación de su época, que estamos hablando que es inicios de la Revolución Industrial, más o menos la época en que a ella le tocó vivir, y donde se empieza a estimular pues el individualismo, ¿no? Donde se empieza a sentar las bases de la creación de las naciones, pero al crearse las naciones también se van creando bueno, siempre ha habido, pero estas ideas de xenofobia de un pueblo contra otro, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente observamos que este proceso está teniendo un momento álgido, un momento cumbre, porque hoy en día lo que priva es el individualismo, ¿no? Pero junto con el individualismo que priva, entonces también los niños empiezan a sentir una enorme soledad, tanto porque en muchas ocasiones sus padres no tienen el tiempo suficiente para atenderlos en el hogar, como también por el hecho de que están en una competencia, ¿no? O sea, vemos que hay países donde hasta los niños se llegan a suicidar por estar siempre presionados para obtener las máximas calificaciones, como si en eso consistiera la vida de la naturaleza, ¿no? Lo vemos en el caso de Japón, de Corea, de todos esos países, pero nuestro país no escapa a eso, efectivamente. Y es cierto también que hay unos pequeños destellos de esperanza, como siempre pasa en todas las eras. Y en este caso vemos que ya empiezan a haber, por ejemplo, más escuelas Waldorf, más escuelas Montessori, escuelas que tienen una visión más integral de los seres humanos. Desafortunadamente, en esas escuelas no son accesibles a la mayor parte de los seres humanos. Son escuelas, digamos, de un corte exclusivista, que solo unos cuantos logran acceder por los costos que esto representa, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, hermano Enrique. Muy acertado. Muchas gracias, querida Bermari. Gracias. Oye, Enrique, siempre me ha parecido interesante lo que la teosofía nos enseña acerca de la educación, de nuestro desarrollo espiritual y en todos los sentidos, ¿no? Y entonces cuando mencionaste esta parte de los nuevos libros para la educación de los niños, cuando mencionaste eso de que el niño debería, entonces eso de debería lo explicaste pues bastante bien en cuanto a que no es propiamente así. Bueno, pero mi pregunta va relacionada con qué tanto la teosofía influye en las ideas que puede tener un gobernante. Porque a mí me parece que sería muy importante que de alguna manera pudieran, no sé, los dirigentes enterarse un poco, o mucho, ojalá, de todo lo que está mal y que podrían mejorar la educación de los niños o de toda la población con los conceptos que mencionaste y que pues son muy importantes, ¿no? Nada más, Enrique, gracias. Sí, gracias. Es que la educación, es decir, la educación formal, la oficial, la institucional, debe ir de la mano con el grado de la práctica de los valores, de los valores éticos,
por parte de toda la sociedad donde se desarrolle un niño, un educando. Es decir, tenemos, por ejemplo, los países nórdicos que tienen una educación muy diferente, pero también sus ciudadanos son muy diferentes. A ti te tocó estar en Suecia, ¿sí? Y entonces, sin que Suecia deje de tener vicios, o Finlandia o Noruega, por ejemplo, pero son países que tienen una forma muy diferente de vivir de como la tenemos nosotros. Son mucho más ordenados, mucho más disciplinados, mucho más proclives a acatar las leyes, las normas que los rigen, ¿sí? Yo trabajé en una escuela privada aquí en México, por cierto, era de religiosos, pero como trabajé también en escuelas oficiales, entonces había un universo, una distancia de años luz entre el comportamiento de los niños de la escuela oficial de gobierno y la escuela privada donde yo trabajé. En la escuela privada tocaban el timbre para que se formaran de regreso a sus aulas después de disfrutar de su recreo. Y una basura, un solo papel, no había tirado en el patio. Eso en la escuela privada. Porque los niños sabían cumplir con las normas que estaban establecidas. Y no era asunto de castigo, es simplemente de convencimiento. Pero también eso lo traían de sus propios hogares, de su familia. Y en la escuela de gobierno, donde también tuve la oportunidad de trabajar con los niños, eran montones y montones de basura que tiraban los niños. Y por más campañas que se hicieran, no acataban los niños. La razón fundamental es que no hay esos principios sólidos en la familia, porque se hizo una campaña más y en la reunión con los padres de familia que se hacían periódicamente, un padre de familia se quejó de que se le estuviera exigiendo a su niño que no tirara la basura, que por eso había trabajadores de limpieza para que hicieran el aseo, para que limpiaran lo que el niño tiraba en el patio, en el piso. Entonces, con esa mentalidad, con ese tipo de ideas, pues no hay avance, ¿eh? Entonces, parte fundamental de la educación de los niños en las escuelas viene también fundamentalmente del hogar. Si en el hogar no hay valores, entonces en la escuela eso se va a reflejar. Y los maestros, los educadores, no tienen mucho que hacer, o más bien, tienen mucho por hacer, pero es muy difícil que se pueda cumplir. Pero la guía fundamentalmente debe venir del hogar, de los padres. Creo que ya fue todo por hoy, así que pues les agradezco. Hoy no hubo mucha participación, espero que haya sido porque están convencidos de que así es efectivamente, que lo que dice el estudio, el texto y lo que se comenta, pues debe ser en ese sentido y que sea para bien. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima sesión, pero